Buenas tardes, buenas noches, a todas y a todos. Muchas gracias por participar de esta actividad, que es un seminario, es un conversatorio que organizó la Secretaría de la Felicidad del PPD, que está integrada por Carla Soto Gallardo de Valdivia, Carlos Esteves Valencia de Santiago, Evelyn Molina Ormeño de Santiago, Ingrid Villarroel de Santiago, Jaime García Parodi de Valdivia, y Claudia Opaso Sandón de Coquimbo. Vengo cantando, pero estoy acá en Santiago. Y lo hemos hecho en coordinación con la Fundación, y acá nos acompaña su director, Víctor Barroeto. Y para partir, les quiero contar que hace la semana pasada se entregó el informe de la Felicidad Mundial 2022, en el cual muestra la opinión de más de 20.500 personas de 30 países, en el cual Chile, el objetivo era medir la satisfacción de las personas, y Chile, el 53% de la población se declara en promedio mundial algo feliz. Que estamos por debajo del promedio, que es un 67%. Entonces somos el cuarto país, lamentablemente, más poco feliz, para no decir infeliz, del mundo. Primero está Hungría, después Argentina, Turquía y Chile. Respecto a este ranking de la infelicidad, Chile posiciona la cuarta posición, como les contaba, superando por un 13% el promedio mundial, que es de 36%. Y el factor que más influye es la salud mental. Es un tema de salud mental que va a abordar la doctora Elia Molina, y diputada, que tiene mucha experiencia al respecto. Para partir, les quiero dejar las palabras al secretario general del partido, el señor José Toro Kem, quien amablemente accedió a acompañar a la Secretaría de la Felicidad. Pepe. Muchas gracias, Claudia. Saludar a Víctor, a nuestra diputada Elia Molina, saludarte también, Claudia. Esta es una muy buena iniciativa de la Secretaría de la Felicidad en conjunto con la Fundación por la Democracia que preside nuestro querido Víctor. Y bueno, la felicidad ha sido siempre un tema del PPE, ¿no? ¿Cómo no pensarlo? Y también es una interrogante que ha marcado la historia de la humanidad. Desde la antigua Grecia, que los seres humanos se fueron preguntando de qué se trataba este concepto. Para Aristóteles, la felicidad, si bien es difícil de definirla y describirla en su percepción, se trata de alcanzar las metas propias de un ser humano. Y en contraposición encontramos la visión de Epicuro, para quien la felicidad está estrechamente vinculada a experimentar placer físico e intelectual, y conseguir así evitar el sufrimiento también mental y físico. Ambos pensadores, provenientes de la filosofía occidental, la tienden a ver más como un estado de ánimo, algo pasajero, una situación eventual que depende del cumplimiento o logro de determinadas situaciones o condiciones. En cambio, para la filosofía oriental, la felicidad es concebida como una cualidad producida por un estado de armonía interna que se manifiesta como un sentimiento de bienestar que perdura en el tiempo. Entonces, tenemos que ambas corrientes de pensamiento se contraponen al considerar la primera como un estado de ánimo muy aparejada con la alegría, y la otra al considerarla como un sentimiento más permanente. Ambas corrientes se plantean la felicidad netamente desde el carácter subjetivo que ella tiene. Es una situación autopercibida de cada ser humano. Por tanto, frente a una serie determinada de hechos, la percepción no será la misma para los sujetos que presencian dichos hechos. Lo que para una persona puede ser una situación feliz, para otra puede ser causante de frustración o insatisfacción. Así entonces tenemos que el componente individual es fundamental en la valoración de la felicidad. Esto es quizás una de las mayores manifestaciones de la libertad individual, concebida no solo como la voluntad de realizar aquello que deseamos, sino que también entendida como la facultad de sentir e interpretar al mundo desde mi específica percepción de las cosas.
Si bien entonces la felicidad es principalmente de carácter subjetivo, esta sí depende de hechos o situaciones objetivas. La psicología ya ha determinado ciertos criterios objetivos que influyen en ella, ya sean factores socioambientales, factores genéticos y factores asociados a la consecución de objetivos y deseos. Y es aquí entonces que esos criterios objetivos son los generadores del bienestar individual y colectivo de las sociedades. Una sociedad como la nuestra, de bajas condiciones de bienestar general, en que el estado de bienestar individual está asociado netamente a la capacidad económica de las personas, complejiza el logro o la búsqueda del estado de felicidad. Entonces tenemos que es deber del Estado propiciar las condiciones de bienestar que permita que a todas las personas logren conseguir sus fines y objetivos. El establecimiento de un Estado social y democrático de derecho es fundamental para el logro de este objetivo. Y aquí, por supuesto, que la nueva Constitución tiene que jugar un rol fundamental. Pero también juegan roles fundamentales las políticas públicas que los gobiernos realizan. Mejorar las condiciones del acceso a la salud, la eliminación de las listas de espera, el aumento de médicos especialistas. Todas estas políticas públicas enfocadas a la población de menores ingresos puede permitir la generación de ese estado de bienestar necesario para que la valoración que cada individuo realiza de su propia situación le permita entonces conseguir la felicidad. Por supuesto que la profunda desigualdad existente en el país no contribuye a permitir que la ciudadanía en general logre este estado de felicidad. Desde las áreas verdes de las comunas de menores ingresos, comparadas con las áreas verdes de aquellas comunas de mayores ingresos, o la cantidad de servicios disponibles en una comuna del barrio alto, dista mucho de los servicios disponibles en las comunas de menores ingresos. El acceso a Internet, la luz, el agua, los bancos, los hospitales, incluidos los servicios públicos, que paradójicamente debiesen estar más presentes en las comunas de menos ingresos que de más ingresos, todos estos accesos, en cuanto a su cercanía, tiempo de atención, condicionan, por supuesto, la sensación de bienestar de nuestra ciudadanía. Es impensado que en pleno siglo XXI aún existan poblaciones que no tienen supermercados cercas, en menos de 5 kilómetros a la redonda, y que por tanto el acceso a los servicios, incluidos aquellos brindados por el Estado, se encuentran en completa lejanía y con casi nula posibilidad de acceso. Entonces, ¿puede ser la felicidad el foco permanente de las políticas públicas de los gobiernos? No solo puede ser, sino más bien debe ser su foco permanente. Aquí una buena manera para tenerlo siempre presente es la consagración del derecho humano a la felicidad. Al establecerlo en la Constitución, permitiría que sea parte de los objetivos permanentes, tal cual como fue considerado por las Naciones Unidas desde el año 2012, a través de su resolución 66281. La búsqueda de la felicidad es un objetivo humano fundamental. Establecer la Constitución como derecho fundamental no es algo único. Varias constituciones del mundo ya se encuentra establecido. En la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia, en Estados Unidos, el año 1776, es considerada la primera declaración de derechos humanos moderna, suscrita por 13 colonias británicas al obtener su independencia. Enuncia la búsqueda y la obtención de la felicidad como un derecho esencial en el proceso de liberación de las colonias. O, por ejemplo, la Constitución de la República Islámica de Irán, en 1979, establece en su artículo 154 el fin de la República Islámica en la felicidad del ser humano en todo el conjunto de la comunidad humana, reconociendo que la independencia, la libertad y un gobierno justo y verdadero son derechos de todos los pueblos. Esto solo por mencionar dos ejemplos. Personas más felices logran sociedades más felices y objetivamente comprobado está que cuando las personas y por tanto las sociedades son más felices, el desempeño laboral, académico, intelectual, deportivo incluso, aumenta considerablemente, permitiendo a cada persona enfocarse y desarrollarse desde una posición mucho más positiva con la vida, contribuyendo así al bienestar individual, pero también al bienestar colectivo. Las personas felices contagian al resto de esta felicidad, haciendo funcionar, y en esto la doctora Molina va a saber, las neuronas llamadas espejos, que son
células localizadas en una región del cerebro, la región circunvolución frontal inferior y la corteza parental inferior, que preparan y ejecutan movimientos de las extremidades. Estas neuronas de espejos tienen un papel vital en nuestra conexión social y en la forma en cómo nos afectamos mutuamente. Lo que yo hago influye en el otro, ¿no? Y el otro también influye en mí. El Índice Global de Felicidad es una publicación anual de las Naciones Unidas que mide la felicidad en más de 157 países, basándose en diversos factores, entre ellos el PIB, por supuesto, per cápita. Y de acuerdo con el índice del 2018, Finlandia es el país más feliz del mundo según sus residentes. Chile ocupa el puesto 44, de acuerdo al índice del año 2022. Y el año 2017 llegamos a ocupar el lugar 20 de los países más felices del mundo. Los 10 países más felices según el ranking de la encuesta mundial Gallup y que coincide con los datos recogidos por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible, que es una iniciativa impulsada por Naciones Unidas, que publica un exhaustivo estudio titulado World Happiness Report. Son Finlandia, Dinamarca, Suiza, Islandia, Noruega, Canadá, Países Bajos, Suecia, Nueva Zelanda, Australia y Luxemburgo. Los 5 primeros se encuentran en este orden. Dinamarca ocupa la primera posición con una nota 7,693. Noruega, que es el segundo país más feliz. Suiza ocupa la tercera posición, Holanda la cuarta y Suecia la quinta. Es difícil determinar entonces definitivamente la felicidad de los países por encuestas, pero sobre todo por encuestas que miden la respuesta en relación con su felicidad. No es fácil describir el grado de felicidad del que se disfruta. Todos los países de los 5 continentes tienen habitantes que gozan de una felicidad que resulta del amor, la amistad, la esperanza a corto, mediano y largo plazo. La ilusión, la salud, el ambiente, el clima, la educación de la infancia, la espiritualidad, la moralidad y sobre todo quizás también una conciencia limpia y entrenada. Si uno infiere qué países son los más felices, son aquellos que han logrado establecer estados de bienestar, desde los modelos socialdemócratas, en que el Estado tiene una amplia participación en los diferentes quehaceres de la sociedad. Son estados proactivos principalmente, son estados sociales y democráticos de derecho como quizás Chile debiese ser, y son todos estados liderados principalmente por fuerza socialdemócrata. Eso como un pequeño saludo para reflexionar. Así que muchas gracias, querida Claudia, por esta iniciativa. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias también, Elia, por la participación. Muchas gracias, Pepe, por tus palabras, por tu exposición, como herramienta. 1.000.000 de gracias. Ahora dejamos con ustedes a la doctora Elia Molina, que es nuestra flamante diputada en el Distrito 10, por el Partido por la Democracia. Elia, ¿estás por ahí? Aquí estoy. ¿No me escuchan? Ya, súper. Sí, No, total. sí. Ah, ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas los que están escuchando o a los que nos vayan a escuchar en diferido. Bueno, agradezco también porque nuestro José Toro dijo de todo, así que ya nos quedó re poco a nosotros. Nos dio Muy un buen Mateo, marco. Nos dio un buen marco. Bien documentado, con hartas cifras. Bueno, este tema que abarca el concepto de felicidad y el de bienestar es súper complejo. ¿Ah? O sea, está bien que hay definiciones operacionales, pero desde el año más o menos 1960 han empezado una cantidad de corrientes psicológicas, sociológicas, antropológicas, para poder diferenciar de alguna manera el tema de bienestar con el de felicidad y el de identificar en forma relativamente universal ciertas características que tienen que vivir los seres humanos para decir que están felices o que se sienten felices. Lo primero es decirle que la felicidad es diferente al bienestar, ¿ah? No es lo mismo, porque el bienestar se refiere a la conjunción de una serie de mecanismos y situaciones
que hacen que las personas se sientan bien físicamente, intelectualmente, su salud mental, su salud física, sus necesidades básicas cubiertas, en fin. En cambio, la felicidad es bastante más profundo. ¿Ah? La felicidad es un tema que ha costado mucho identificar los ciclos neuronales, las proporciones de neurotransmisores, pero lo que sí uno puede decir que es un estado. La felicidad es un estado que puede ser permanente o puede ser transitorio. Uno puede ser muchas veces feliz en la vida y muchas veces infeliz en esa misma vida. Y obviamente, como decía nuestro secretario general, Aristóteles ya dijo que la felicidad era lo que buscaba el hombre y era la búsqueda más perseverante del hombre. Entonces, cuando comienza a tomar la felicidad un sesgo, podríamos decir, economicista, donde se empieza a asociar por corrientes economicistas la felicidad al bienestar económico, al logro de bienes, a la competitividad por tener más bienes. Entonces se empezó cada vez más a asociar el ser feliz con el tener recursos, y mientras más recursos, más feliz, pero eso no resultó así. Todos los estudios han demostrado que muchas veces personas que tienen todas sus necesidades cubiertas y mucha plata en el banco tienen una sensación profunda de infelicidad. Entonces ahí uno tiene que, y esa persona tiene todas las cosas para el bienestar, ¿ah? Pero no es feliz. Entonces son conceptos distintos, ¿ah? Ahora, es más probable ser feliz cuando tus condiciones de bienestar se dan, por supuesto, que si no se dan. Pero no necesariamente es así, porque pueblos ancestrales, por ejemplo, culturas diversas, tienen distintas como visiones y distintos pensamientos con respecto a lo que los hace feliz, ¿no es cierto? A lo mejor alguien que es profundamente religiosa, su felicidad está en su comunicación con Dios. Para otros puede ser el poder realizarse profesionalmente y tener a su familia en buenas condiciones. Para otros es dar. Una de las características que se ha mostrado en los estudios que se han hecho de felicidad, el mayor porcentaje, yo no hablo de estos estudios que ha mostrado, porque no los conozco exactamente cuáles son los indicadores que usan, pero estudios que se han hecho a nivel de las universidades muestran que muchas veces los bienes materiales no son tan importantes en poblaciones felices, pero sí probablemente el sentirse protegido y cuidado por una sociedad donde uno también cuida, también acoge, o sea, donde hay un espacio de reciprocidad, pareciera que eso genera espacios que favorecen la percepción de felicidad. Ahora, Schopenhauer, un filósofo alemán, decía, la salud no es todo, pero sin salud lo demás es nada. Por otro lado, grandes psiquiatras dicen, sin salud mental no hay salud. Entonces, de alguna manera, es muy difícil pensar que una persona pueda ser feliz o pueda tener un buen estado de bienestar si está enfermo. ¿Ah? Si está enfermo y probablemente más aún deteriorada su percepción cuando no tiene acceso oportuno, ni tiene una calidad de atención, ni tiene certeza de que va a poder entrar en un sistema que se va a hacer cargo de su problemática. Entonces, ahí estoy hablando de la salud en general. Ahora, el tema de salud mental, yo no soy neuróloga ni soy psiquiatra, soy médico pediatra y especialista en salud pública, pero la salud mental es un tema igual que toda la salud, porque hay que decir que la salud es un constructo social. La salud no es un tema biológico nada más, tal como explicaba nuestro secretario general.
hay muchas cosas que se explican por procesos neuronales, por procesos neuroendocrinos, pero básicamente la salud es un constructo social que tiene que ver con una gran cantidad de determinantes sociales, desde la educación, el ingreso, la etnia, el género, la residencia, el tipo de trabajo, sus redes comunitarias, etcétera. Son factores, ¿no es cierto? Son factores que hacen que se construya la salud, y la salud mental igual. O sea, cuando hablamos de salud, hablamos de la salud mental y de la salud que todo el mundo conoce como la salud física, pero la salud mental también puede ser física. Entonces, no hay, diríamos, no hay límites tan ciertos en los conceptos, ni tampoco en la salud. Ahora, dicho eso, la salud mental en Chile es un problema grave. ¿Ah? Tenemos nosotros un porcentaje de pacientes con sintomatología de salud mental, como crisis de pánico, insomnio, crisis de ansiedad, bipolaridad, depresión endógena. No me voy a referir a los problemas psiquiátricos, qué sé yo, la esquizofrenia o problemas donde hay pérdida del contacto con la realidad, porque ahí entramos en un fenómeno mucho más complejo y que no estamos ahí como para barajar el tema de la felicidad. Pero no cabe ninguna duda que los factores de riesgo de adquirir una enfermedad mental son los mismos que hace que las personas no puedan ser felices y no tengan un estado de bienestar. Entonces, esto es sistémico. Hoy día se habla de que salud es en todas las políticas. No hay un ministerio que pueda hacerse cargo, por hablar de las estructuras de gobierno, no hay un ministerio que se pueda hacer cargo en forma completa de la salud mental de las personas. Está claro, ¿no es cierto?, que si nuestra salud mental depende de mi trabajo, depende de mi ingreso, depende de mi vivienda, depende de mi género, depende de mi etnia, depende de mi red de apoyo social familiar. O sea, no cabe ninguna duda que eso significa que tenemos que generar las condiciones para que las personas construyan, en un espacio adecuado se construya la salud óptima. Todos los seres humanos tienen un potencial de salud mental y un potencial también de salud física, y el logro de ese buen potencial tiene que ver con determinantes sociales. De hecho, hoy día las Naciones Unidas han puesto como paraguas, por decirlo así, como marco global para mostrar rutas críticas del desarrollo de los países, 17 objetivos de desarrollo sustentable. Esos objetivos de desarrollo sustentable, solamente el 3 habla directamente de salud y habla de salud mental también. Pero cuando uno lee los otros 16, todos tienen que ver con salud. Hambre cero, reducción de la pobreza, equidad de género, el aire y la contaminación, la energía sustentable, equidad, bueno, son todos, mira, todos, no hay ninguno que no tenga impacto directo sobre la salud mental de las personas. Entonces, cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de bienestar de las personas, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué tiene que hacer un Estado? Un Estado que es garante de los derechos, un Estado que se declara un Estado solidario, un Estado no solamente subsidiario, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de nosotros, los políticos y las políticas, de las organizaciones sociales, de los ministerios, del gobierno en su globalidad? Si miramos, ¿no es cierto?, que cada paso que da cualquier actor o sector en el ámbito nacional y en el ámbito local también, con mayor razón, va a tener un impacto
que cuando si usamos indicadores de salud mental o usamos indicadores de distintas características, vamos a poder generar lo que ha hecho este estudio, ¿no es cierto? Que no he tenido tiempo realmente para mirar el instrumento, cuáles son los parámetros que usa, pero cualquiera sea el instrumento cualitativo, cuantitativo, no podemos dejar de lado, ¿no es cierto?, cómo se construye la salud y el por qué y cómo podemos no solamente curar, porque la verdad es que el curar es importante y necesario, pero lo importante es que las personas no se enfermen, no que seamos súper capos para curarles la enfermedad y tengamos puros premios Nobel para atenderlo y todos los mejores medicamentos. Lo que nosotros como país tenemos que asegurar es que la gente no se enferme de problemas de salud mental, de nada, pero estamos hablando de la salud mental. Y para eso entonces tengo que generar esas condiciones y se conocen. No hay que descubrir la pólvora, hay evidencia científica de todo lo que estamos hablando. Y ahí es donde uno observa con tanta perseverancia, diría yo, a pesar de que se insiste en la intersectorialidad, se insiste en los equipos de trabajo mixtos, con muchos saberes, con muchos actores, para abordar todos los problemas integrados y con distintas puertas de entrada. A pesar de que eso viene, el discurso hace tanto, por Dios que cuesta. Seguimos trabajando en estanco, seguimos teniendo un programa de salud mental en el Ministerio de Salud, donde durante muchos años se preocupaban del alcoholismo, de cosas muy puntuales, pero no de prevenir y de promover la salud mental con factores de la vida cotidiana que ya se sabe cuáles son. Ahora, en Chile, además, las enfermedades de salud mental tienen un sesgo de género, son inequitativas en términos de género. Son las mujeres las que tienen más cuadros depresivos profundos, son las mujeres las que tienen más crisis de ansiedad, son las mujeres las que tienen más problemas de sueño, más crisis de pánico, son las mujeres las que de alguna manera están permanentemente poniendo en juego su salud por las distintas características de la sociedad todavía bastante machista, ¿no es cierto?, patriarcal o como le queramos llamar, pero donde la mujer está sometida a múltiples tensiones externas y dentro de su casa, y tiene además que tener roles y funciones muchas veces de trabajadora y de jefa de hogar, en hogares que a veces está ella sola y el marido no paga la pensión alimenticia a propósito de un proyecto de ley que estamos mandando en este momento. Entonces, no es un tema que nosotros tengamos que identificar cuál enfermedad de salud mental hace más impacto en la percepción de infelicidad. Yo creo que aquí hay un marco común. Tenemos que pensar ¿por qué son felices esos países que ustedes nombran? Bueno, hay que decir que son países chicos, pero son países ricos, tienen un muy buen ingreso per cápita, tienen un Estado muy basado en derechos, donde la salud, la educación son derechos fundamentales, la vivienda, previsión social, no conozco el sistema, pero de lo otro sí conozco. El sistema de salud pero oiga, yo fui a un hospital, yo les cuento nomás, fui a un hospital en Finlandia y había una caja pagador, caja para pagar. Y yo dije, bueno, no es todo gratis aquí porque hay caja. No me dijeron si esa caja es para pagar a los enfermos en la locomoción, la plata que ocupan en el traslado. Entonces uno dice, chuta, que me dejó para adentro. Entonces, bueno, nosotros estamos hoy día discutiendo este tema. A mí me parece súper bien que el PPD, que nuestro Víctor y todos los que están hoy día en la fundación y que están preocupados, ¿no es cierto?, de un desarrollo integral del partido, incorporando los distintos aristas del conocimiento y de la discusión que se requieren para entender nuestra sociedad, para dónde vamos y cómo tenemos que hacerlo. No es fácil, no se trata solo de aumentar los psiquiatras, aunque igual faltan muchos, y la mayoría están en el sistema privado,
pero el tema no pasa solamente por los médicos o por los psicólogos o por los terapeutas ocupacionales. El tema pasa por políticas públicas integrales que apunten a generar como país las condiciones para que cada persona desarrolle su óptimo potencial en lo intelectual, en lo social, en lo biológico. Y mientras eso no se consiga, van a haber, la salud mental es siempre el primer, es como la luz roja que se prende en el organismo. Después vienen los cánceres y muchas patologías que tienen que ver también con la salud mental. Hay que decir, ¿por qué la mayoría de los países no se preocupa mucho de la salud mental? Porque la salud mental no mata. Mata poco, por decirlo de alguna manera, no, mata poco. A pesar de que han habido épocas en que han habido alza, ahora está estabilizado, pero hace unos 3 o 4 años atrás venían en alza los suicidios de adolescentes fundamentalmente, pero eso estaban bastante asociados al tema homofóbico y transfóbico. Entonces, pero hay muchos enfermos. La encuesta nacional de salud muestra que más del 50% de los chilenos y chilenas, las mujeres en el 60% tienen problemas de salud mental, pero hay que decir que como no mata, se invierte muy poco en salud mental, no más allá del 2 o 3% del presupuesto de salud a salud mental, siendo tan prevalente. Sin embargo, se invierte mucho en UCI, yo no digo que uno tenga que estar sorteando por qué enfermo elijo, no me vayan a malinterpretar, pero es absolutamente injusto, por decirlo de alguna manera, que el sistema privilegie tanto a donde hay muy pocos y no se preocupe de donde hay muchos y que tienen bastantes mecanismos. Hoy día se está trabajando la psiquiatría comunitaria, hay muchas formas que no necesariamente tienen que estar en el sillón de un terapeuta o en la consulta de un psiquiatra. Hay casos que sí requieren psiquiatra. Una depresión endógena tiene que verla un psiquiatra y tiene que tener tratamiento, pero la mayoría de los pacientes que tienen crisis de ansiedad, que tienen crisis de pánico, con psiquiatría comunitaria andan súper bien. Entonces hay muchas áreas que se pueden mejorar acá en Chile, pero mientras no haya una conciencia, y por eso que es bueno que esté la ley de salud mental, mientras no haya una conciencia del colectivo en términos de qué es importante, porque la gente sabe que es importante, pero la llaman neurótica, anda en esos días, o ya se le va a quitar. Yo tuve mi hijo con depresión endógena y el hermano gemelo le decía, ya levántate, ¿qué estás ahí echado y no tomes remedios? O sea, no hay, como no salen manchas, no sale sangre, no se hincha la persona, como que no existe. Y ese yo creo que es el gran tapón que tenemos en la salud mental, y no cabe ninguna duda que gran parte de la felicidad, la disminución de la felicidad tiene que ver con una percepción. Ahora, han dado algunos, porque hay muchas corrientes filosóficas y psicológicas con respecto a la felicidad, ¿ah? Distintas líneas dependiendo de distintos autores, en fin, pero lo que todos coinciden es que la felicidad tiene que ver con una armonía y con una paz interior, de que lo que uno hace es correcto, de que uno hace cosas por uno mismo, pero también hace cosas para otros, que de alguna manera pareciera que el poder desarrollar la empatía, la capacidad de coping, que le llaman los gringos, que en el fondo es la capacidad de aguantar problemas, ¿ah? Y la resiliencia, ¿no es cierto?, que además de aguantarlo salir fortalecida, son características que facilitan, ¿no es cierto?, y que se pueden desarrollar. En los primeros 1000 días de vida, los seres humanos tenemos ahí el periodo más activo neuronal, ahí tenemos donde se conforman los circuitos más complejos, y ahí, en esos primeros 1000 días, es cuando se desarrollan todas las capacidades para tener empatía, para ser resiliente, para tener una autoestima buena, para tener una percepción de autoeficacia. O sea que esto tiene que tener un enfoque de curso de vida. No me puedo alargar más, ¿no es cierto? He hablado mucho.
Estamos bien. Ya. Entonces, como le digo, o sea, puede parecer confuso, pero salud en todas las políticas, salud mental en todas las políticas. Muchas gracias, Elia, por tus palabras e intervención. Ahora le corresponde el turno al economista y presidente de la Fundación del Partido por la Democracia, el señor Víctor Barruet. Muchas gracias. Oye, va poniéndose interesante esta conversación, ¿eh? Ojalá que alcancemos a ir ida y vuelta después, porque además con cosas complementarias. No deja de ser medio extraño que estemos hablando de esto, sí, dado los últimos 3 años en Chile, porque parece que estuviéramos especialmente estresados y mal. Pero es una discusión fundamental, en mi opinión, esencial para la política. Bienestar y felicidad, decía la Elia bien, y voy a volver más adelante a eso, pero el PPD en 2 momentos de su historia incorporó primero la idea de felicidad hace como 10 o 15 años, ya no me acuerdo, como la posibilidad de considerar la felicidad en las políticas públicas. Y después, hace como unos 5 años, antes del Congreso Ideológico, estuvimos discutiendo mucho sobre el bienestar, a propósito que el país quería crecer, pero quería más igualdad, que era más importante, crecer o la igualdad, y al final decíamos lo importante del bienestar. El crecimiento y la mayor igualdad tienen sentido si le damos más bienestar colectivo y personal a los ciudadanos. La idea de la felicidad partió, fíjense, de una manera bien extraordinaria. Yo no me acuerdo el año, en una república independiente muy pequeñita de Bután, que declaró que, declaró que para ellos ya el Producto Interno Bruto no era más considerado, sino que ellos iban a considerar la felicidad geográfica bruta, en vez del Producto Geográfico Bruto. Y después les voy a contar más adelante el impacto que eso ha tenido. Y esta discusión del bienestar, la calidad, ha pasado a distintos niveles. Antiguamente se hablaba del nivel de vida. Yo me acuerdo haber tenido incluso discusión en el Parlamento en el año 90, en que algunos se quedaban pegados con el nivel de vida, que era muy como el ingreso que tú tienes. Tanto ingreso, tanto nivel de vida. Pero vino la idea de calidad de vida, que era un poquito más multidimensional. Después vino con más fuerza la idea de bienestar. Fíjense ahí que Manfred Magnif, chileno, que hizo un aporte extraordinario con la idea de que los seres humanos tenemos necesidades múltiples, integrales, tanto como comer como necesidad de belleza, por poner un ejemplo. Influyó mucho en eso. Posteriormente empezó a entrar esto de la felicidad. Y hoy día hay un término nuevo, que es el buen vivir, que voy a terminar con eso al final de esta conversación. Bueno, entrando de a poco en esto, uno podría hacer una definición simple del tema felicidad, es decir, felicidad es sentirse bien, desdicha es sentirse mal. Pero el que estemos discutiendo ahora eso, la felicidad no tiene que ver tanto con esas múltiples visiones de la felicidad, sino que tiene que ver que queremos discutirlo como un tema público, como un tema común. Eso es lo nuevo. ¿Ah? La idea de que la buena sociedad puede medirse por la felicidad de sus ciudadanos, o que podemos producir felicidad con leyes, con acciones y con políticas públicas. Eso es lo nuevo que estamos discutiendo. Es la felicidad como un tema, un desafío social colectivo, y no como una visión individualista, egoísta de placeres momentáneos, por decirlo de una manera. Eso hace que estemos hoy día en un panel de estas características, que tiene que ver con la política, que estemos discutiendo esto. Y hay un dato de diagnóstico súper importante previo a todo este debate sobre la felicidad, que es que se miró sociedades desarrolladas, especialmente Estados Unidos, que habían duplicado, triplicado, cuadruplicado sus niveles de ingreso, y los niveles de felicidad no se habían movido, incluso habían bajado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Ah? Parece que el tema no es el Producto Interno Bruto, que este tema es más complejo. Y ahí apareció la ciencia de la felicidad. Están metidos neurólogos, psiquiatras, psicólogos, todas las disciplinas ya llegan como, yo creo que esto ya lleva como 20 años de desarrollo,
han hecho publicaciones tremendas. Y yo quisiera rescatar de todas las cosas que han dicho en este intento de entender más la felicidad de las personas, rescatar hoy día 2 cosas para seguir después avanzando. Una es que los seres humanos somos profunda y completamente sociales. Que un elemento fundamental de nuestra felicidad son las interacciones con otros seres humanos. Por eso que los economistas andan siempre perdidos, porque creen que las interacciones, las relaciones entre los seres humanos son solo con un fin externo, económico, comercial, mercantil, y no se dan cuenta que las interacciones de los seres humanos tienen un valor en sí mismo, en el efecto sobre las personas. Por ello que el matrimonio, la amistad, son cuestiones fundamentales en la felicidad de las personas. El trabajo, es cierto, tiene que ver con el ingreso, pero dicen... No solo con el ingreso. Exacto, dicen, es fundamental por el vínculo social, y cuando se pierde el trabajo no solo se pierde el ingreso, se rompe el vínculo social. Y por ello entonces, de ahí surge la idea de que la consideración de los procesos. Yo siempre se me quedó pegado en esta conversación de las mujeres son de Marte y los hombres son ¿de dónde era? De Venus. Se me quedó una imagen muy potente, que además yo la vivía Venus y Marte. Venus, sí. Pero las mujeres somos de Venus, ustedes son de Marte. Bueno, eso. Pero lo importante es lo que voy a decir, que cuando las mujeres salían a comprar, los hombres salían a comprar, iban a un mall, a un lugar directo, fijo, a lo que iban a comprar, lo compraban y se iban. Así es. Y las mujeres iban y se daban 2 vueltas, 3 vueltas por el mall, se tomaban un cafecito, conversaban, de repente hasta se les olvidaba lo que iban a comprar, o entre medio miraban un montón de cosas y a lo mejor compraban otra. La diferencia ¿cuál era? El hombre actuaba en función de la meta, el fin, ya, punto, y la mujer lo que importa no es lo que vaya a comprar, sino el proceso de ir a comprar. Y ahí hay un tema de la felicidad, según esta ciencia, estoy rescatando una de las cosas que han descubierto, que a mí me lleva a pensar lo importante que es la política, la participación. Sentirse parte, ser parte, es más importante que los resultados. Esa es una de las cosas que quería rescatar. La otra es un poco más de número, que es que dice, mira, los ingresos son importantes. Cuando la gente es pobre, el aumento en la felicidad de mejorar su nivel de ingreso, de comer mejor, de tener el primer autito, de mejorar, reparar la casa, es gigante, ¿no? Pero en la medida que las personas tienen más ingresos, la modificación en su felicidad de tener un poquito más de ingresos es cada vez menor. En un límite ya empieza a ser nada. Entonces, se concluye de ahí lo interesante que es traspasar recursos de los más ricos a los más pobres. Porque si tú le quitas un poco a los más ricos, su nivel de felicidad disminuye casi nada. Pero si le aumentas un poco los recursos a los más pobres, su felicidad crece de manera exponencial. Y por lo tanto, dicen, la felicidad media de esa sociedad crece al disminuir la desigualdad. Al haber una redistribución de ingresos en que tú le quitas a los más ricos algo, con lo cual no van a perder nada de felicidad, y le das más a los pobres. Esas son 2 cosas que quería rescatar de esta famosa ciencia de la felicidad, que tiene un montón de cosas más interesantes. Entonces, a partir de eso, una segunda aproximación, antes de llegar propiamente a la política y al modelo económico. Hablar de felicidad ya empieza a producir un poquito más de felicidad. Medirla hace empezar a preocuparse en serio sobre la felicidad. Cuando empezamos a hablar de felicidad aquí, ya estamos hablando más bien de vidas plenas y realizadas, del sentido de sus vidas, de la satisfacción con su vida de la gente. Y ahí destacan cosas concretas y simples, digamos, aceptarnos nosotros como somos,
y ser capaz de ver al otro, que es tanto que nos insistía Maturana, nuestro Maturana, de ponerse en la situación del otro. El dar tanto como recibir parece ser una cuestión muy satisfactoria. En el trabajo ya lo dijimos, pero dijimos el vínculo social, pero también el sentido, da sentido a la vida. El amor de pareja, una buena vida amorosa, cariñosa, sexual, pucha, que equilibra hormonalmente a las personas y mejora la salud. La salud ya ni me meto, porque ella ya lo dijo casi todo, pero el tema de las enfermedades mentales o el cuidado de la gente, que es todo un nuevo rubro, ¿no? Una nueva industria que vamos a tener que enfrentar, la industria del cuidado. La religión, que no es religión, la budista, dice que el fin de la vida es la felicidad y disminuir o anular el sufrimiento. Algunos que no somos tan religiosos, como que nos tira harto el budismo. Pero entrando a la política, la pregunta fundamental para nosotros respecto a la felicidad. Yo creo que un tema fundamental de la política es definir qué es lo que es el bien común. Y aquí entonces surge la posibilidad de que esto sea definido como perseguir la mayor felicidad posible para todas y todos. Y en ese objetivo es súper importante lo que dijo Elia de diferenciar bienestar con felicidad. Y aquí, en ese sentido, voy a ser más drástico incluso. Yo creo que aquí hay un tema del Estado y un tema de la persona. Yo creo que el bienestar tiene que ver más bien con la acción del Estado, de cómo el Estado crea las máximas condiciones de bienestar, que, pum, salto, aquí ya están las personas, para que las personas puedan ser más felices. Pero la felicidad es un tema personal. No es un tema, no es un régimen autoritario, totalitario que decide que estas cosas se van a hacer para que las personas sean felices. Porque si no, de esta manera es, de esta otra manera no. Porque cada persona es un mundo. Y lo que la hace completamente feliz son unas cosas u otras. Pero lo que el Estado sí puede hacer es proveer el máximo de condiciones de bienestar, incluso con la segunda lectura de la ciencia de la felicidad, que estudian, digamos, si esta medida pública hecha de esta manera produce más o menos felicidad que hecha de esta otra manera. No hay problema ahí. Pero la felicidad misma es algo de las personas. Es algo de la búsqueda de la felicidad de cada persona. Y entonces, bueno, lo interesante es que aquí se ha ido produciendo una cuestión. Yo aquí voy a recordar, las Naciones Unidas ha tenido un rol de vanguardia en esto. Nuestro mismo Manfred Magnif, quiero volver a citarlo porque él tenía una frase muy buena, que para cambiar esto en el modelo de desarrollo, la economía tenía que estar al servicio del ser humano y del planeta, y no el ser humano y el planeta al servicio de la economía. Y el año 2011, las Naciones Unidas, en una resolución de las Naciones Unidas, definió que había que trabajar en la idea de que la felicidad marcara un nuevo modelo holístico de desarrollo. Fíjense la palabra que usó, holístico. Después, incluso el 2013, se hizo una propuesta a las Naciones Unidas de un nuevo modelo, un nuevo paradigma de desarrollo. La felicidad como un nuevo paradigma de desarrollo. O sea, la felicidad va entrando, como ven ustedes, con mucha fuerza en la definición de estas cosas. Y después se armó un grupo de trabajo y ahí yo me perdí la información de qué pasó después. A partir de Bután, y en Bután, con aportes de todo el mundo, especialistas, se pidió que se trabajara derechamente en las matrices de un nuevo modelo de desarrollo donde la felicidad de los seres humanos y el bienestar general de toda forma de vida en el planeta fuera el centro. Va bien encaminada esa cuestión. Termino planteándole lo siguiente. Pepe hablaba del estado de bienestar, que parecía un elemento muy importante para garantizar condiciones de mayor felicidad de los ciudadanos. Y estoy de acuerdo. La pregunta que haría hoy día es si estado de bienestar o estado de buen vivir. ¿Por qué?
Porque el estado de bienestar tiene su origen en cómo el Estado ayuda ante la pobreza, las enfermedades, reducir los sufrimientos de las personas. Ese Estado se empieza a desarrollar con los derechos sociales, o sea, las personas, los ciudadanos adquieren un nuevo derecho, adquieren derechos sociales en Europa, se desarrolló esto fundamentalmente. Pero yo hace 2 años o 3 años, en un artículo decía, tenemos que ir a un estado de bienestar 2.0. ¿Por qué 2.0? Porque ya no se trata de evitar solo el sufrimiento, sino que se trata de cómo generamos mejores condiciones de calidad de vida y bienestar a las personas. Y segundo, no se trata de una cosa meramente paternalista en que el Estado entrega ciertos bienes o ciertos servicios a las personas, sino como las personas son más bien sujetos, ¿ya? De su propio bienestar, de cómo lo entienden o cómo lo quieren. Y si a eso le agregamos ahora que tiene que estar presente el medio ambiente, la ecología, como una parte que está cambiando nuestra cultura hoy día completamente, por lo menos yo me pregunto, ¿no será mejor llamarle a esto que fue en el siglo XX estado de bienestar, pensar en un nuevo concepto derechamente, no un estado de bienestar 2.0, sino algo cualitativamente distinto como un estado de buen vivir? Lo dejo tirado aquí para que lo discutamos y lo vayamos viendo. Eso. Muchas gracias, Víctor, por tu palabra. Ahora va a intervenir para cerrar este ciclo de exposición y dar paso a las preguntas el ex senador, médico y también impulsor del Congreso del Futuro, Guido Girardi Lavín. Guido, son 15 minutos. Bueno, primero, gracias por la invitación. Bueno, cuando uno que yo creo que habla de temas como la felicidad, lo tiene que poner en el contexto de lo que estamos viviendo. Nosotros estamos entrando a una fase del post-neoliberalismo. Estamos entrando a una fase de cambio y transformaciones muy profundas, donde la era digital trae consigo oportunidades gigantescas, pero también amenazas. Y la amenaza más importante del post-neoliberalismo es que profundiza el neoliberalismo clásico que propuso y que tuvo como uno de sus principales influencers a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher en el año 80 dijo que no había sociedad, dijo no society, y dijo el mercado es más importante que la democracia y los consumidores son más importantes que los ciudadanos. Eso generó una manera de entender el mundo, una manera de entender la realidad, y generó perdedores, grandes perdedores en el mundo que se desafectaron con las instituciones democráticas, con el mundo progresista, porque sentían que la democracia finalmente no resolvía sus problemas, porque además esto se acompañó con la privatización de los sistemas de bienestar, y como que la democracia perdió el ámbito de poder que tenía, que por último antes definía sobre los temas que tenían que ver con la salud, con la educación, con la seguridad. En la era digital estamos viviendo algo que es más complejo todavía. Ya no es el mercado que decide por las personas, sino que son los algoritmos. Y es la inteligencia artificial que empieza a decidir por los seres humanos y reemplazar la decisión de los seres humanos. Al punto de que los seres humanos hoy día, el 40%, por ejemplo, de los americanos deciden su pareja por Tinder. Y el amor se comienza a transformar en una optimización matemática. Y el sentido más básico del liberalismo está puesto en cuestión, en el sentido de que el liberalismo que conocemos, que dio base al liberalismo de izquierda, derecha, a la segunda revolución industrial, a nosotros mismos, con una visión más socialdemócrata o más conservadora, pero que se fundaba en que cada ser humano era el que mejor podía decidir por quién votar, qué pareja elegir, qué comprar. Hoy día son los algoritmos que empiezan a reemplazar a los seres humanos. Cambridge Analytica empieza a decidir por quién votar, todos los días estamos expuestos a qué consumir. Entonces, en esta fase de post-neoliberalismo, hay que entender que la felicidad es un componente fundamental del neoliberalismo. Y yo creo que aquí nosotros tenemos una equivocación. Es como los que hacen procesión a Silicon Valley pensando que Silicon Valley es el futuro y está el desarrollo de la humanidad. Y es como, yo digo, a un judío yendo de procesión a la Meca. Están equivocados. Porque Silicon Valley representa el post-neoliberalismo, representa el fin de la autonomía de los seres humanos, el control por las plataformas.
Piensen que hoy día Facebook tiene 3.000 millones de usuarios, que es un verdadero país, y a esos usuarios los ordeña como si fueran vacas, no para sacarle la leche, para sacarle los datos, y todos hacen trabajo gratuito, y todos le entrenamos todos los días los algoritmos en el Deep Learning, aprendizaje por reforzamiento, le generamos algoritmos más potentes a Facebook solo cada vez que usamos, o con el solo usar su algoritmo, somos conejillos de India. Entonces, la felicidad es uno de los principales elementos del modelo neoliberal, del post-neoliberalismo, porque han determinado que la existencia de los seres humanos sea una visión hipocondriática de búsqueda de la felicidad. Y la felicidad es un producto de consumo. Y hay una industria de la felicidad. Entonces, la felicidad lo que hace es trasladar a la responsabilidad individual el bienestar de las personas, negando justamente lo que podrían ser las condiciones sociales que determinan los verdaderos estados de bienestar. En el fondo le están diciendo, mire, no se preocupe de las condiciones estructurales de la sociedad, no se preocupe de la desigualdad, no se preocupe de la inequidad, no se preocupe de las discriminaciones, porque el ser feliz, sabe que no depende de ninguna de esas cosas, depende de usted. Es el fin de la política, es la despolitización total. De hecho, les recomiendo uno de los últimos libros de Byung-Chul Han, que se llama La sociedad paliativa. Y la sociedad paliativa es una sociedad que rehúye el dolor, que rehúye la problemática, que rehúye el conflicto. Porque el modelo de dominación de la era digital no es el modelo de dominación del poder analógico, que era un poder compulsivo, que era un poder opresivo, que era un poder de reclamación, un poder de intervención. El poder de la era digital es un poder amable, es un poder de seducción, es un poder que promueve el consumo, es un poder que explota la libertad, es un poder que explota la felicidad, que explota la autonomía de las personas. No hay explotado más grande que el que está en Uber, que cree que es libre, se siente libre, pero a pesar de que no tiene ningún derecho laboral, que trabaja como esclavo, es esclavo de una plataforma. Ese es el modelo de dominación, pero un modelo amable, donde las personas se explotan a sí mismos, donde las personas se transforman en emprendedores de sí mismos. Entonces, el modelo neoliberal es justamente el transformar como uno de los objetivos de la vida de los seres humanos, del sentido de los seres humanos, es la felicidad. Y la felicidad es el producto más importante de la visión neoliberal individualista, porque la felicidad solo está puesta en el ámbito de lo personal, no tiene constructo social, destruye lo social, niega las condiciones estructurales de la sociedad. Y por lo tanto es evidente que es un mecanismo de manipulación, de anestesiamiento de la sociedad, porque en el discurso que usted sea feliz, entonces tú eres incapaz de ver la desigualdad. Hay otro libro que es muy interesante, un filósofo que se llama Michael Sandel, que se llama La tiranía del mérito. La tiranía del mérito va en la misma dirección. El mérito o la meritocracia es otro de los instrumentos de dominación neoliberal, igual que la felicidad. Porque ¿qué es lo que hace el mérito? El mérito dice, mire, esto es como un mecanismo darwinista de sobrevivencia, que sobrevivan los más aptos. Si usted se esfuerza más, si usted trabaja más, si usted es más ordenado, si se levanta más temprano, usted le va a ir mejor en la vida. No importa las condiciones estructurales. Lo que hace la meritocracia, el concepto de meritocracia, es negar las condiciones estructurales de desigualdad de la sociedad. Y meritocracia, felicidad, van en la misma dirección. O yo le podría agregar un tercer elemento, la ideología del ilusionismo tecnológico, que está asociado también a esta visión de hacer de la felicidad, de la meritocracia como los grandes valores. Yo le podría agregar otro gran valor, que es la tecnología. Porque ¿qué dice el post-neoliberalismo tecnológico? Dice, mire, no hay para qué cambiar las condiciones de desigualdad, las condiciones estructurales, no hay para qué cambiar el modelo de producción, no hay para qué dejar de consumir o usar combustibles fósiles, porque la tecnología lo va a resolver. No se requiere de la política, no se requiere de la decisión de los seres humanos, porque con la geoingeniería podemos resolver esto sin tener que cambiar las condiciones de desigualdad o las condiciones estructurales. Porque usted sabe para qué va a hacer ejercicio, para qué va a comer sano, siga comiendo comida basura, no haga ejercicio porque le vamos a dar un paliativo.
le vamos a dar una tolvastatina, le vamos a dar una insulina, usted mantenga su modo de vida aberrante, pero nosotros se lo vamos a resolver tecnológicamente. Esa es la visión del post-neoliberalismo. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado conceptualmente con lo que uno quiere plantear y hacia dónde quiere ir. Porque de lo que se trata es justamente de reponer el valor de la democracia, reponer la necesidad de los cambios estructurales para generar condiciones sociales que sean garantistas no de la felicidad individual, sino de los procesos colectivos de bienestar, y de reponer justamente la política, porque la felicidad es un anestésico para negar el rol de la política, porque este es su problema. De hecho, una de las diferencias que tenemos nosotros, por ejemplo, a mí que me ha tocado hacer la ley de etiquetado con los norteamericanos, es que los norteamericanos, ¿por qué no quieren avanzar en la ley de etiquetado? O en políticas públicas para enfrentar la obesidad, que es la mayor pandemia que vive la humanidad. Porque dicen, no, ese es un problema a cada persona, no es un problema individual. Mentira, la obesidad y todos estos problemas de malnutrición tienen que ver con la publicidad, tienen que ver con los ambientes obesogénicos, tienen que ver con que las personas no tienen dónde caminar, que no tienen áreas verdes, que no tienen iluminación. Entonces, es falso. No es un problema individual, son problemas estructurales de desigualdad en la sociedad. Entonces, seguir alienándonos con el concepto de felicidad es una trampa, porque además la felicidad hoy día está con las cosas. Es el consumo que promueve la felicidad y promueve unos pics de dopamina, porque ¿cuál es el tema? Nosotros hoy día somos víctimas y somos prisioneros de la dopamina. La dopamina es la hormona del placer que liberamos cuando, por ejemplo, en las redes sociales tenemos un like, que liberamos cuando en las redes sociales tenemos compartir de nuestras opiniones. Liberamos dopamina cuando tenemos más amigos. Liberamos dopamina cuando tenemos estatus. Liberamos dopamina cuando comemos azúcar. Liberamos dopamina cuando comemos sal. Liberamos dopamina cuando fumamos, cuando tomamos alcohol. Pero también cuando entramos en la lógica del consumo, necesitamos pics de felicidad que son transitorios, que duran muy poco, y una vez que se terminan, volvemos a tener esta necesidad insaciable de esa felicidad neoliberal. O sea, yo, por lo menos, creo que no nos hagamos trampa. O sea, muy distinto hablar del bienestar y los derechos y la garantía de una sociedad a meternos nosotros a promover el concepto más duro del neoliberalismo, que es la felicidad, que es la dimensión libertariana o post-neoliberal de los sectores más duros del transhumanismo o del modelo neoliberal siliconiano, que promueve justamente la sustitución del humano, que incluso dice que el ser humano está obsoleto, que tiene que ser optimizado, por eso que mejor que hayan robots que decidan mejor que los jueces, o mejor que los políticos, que le demos todo el poder a las máquinas, o como dice Peter Thiel, el gran gurú, que era dueño de PayPal, el gran influencer de Silicon Valley, que dice que la democracia y la tecnología son incompatibles, que la democracia está obsoleta, que no puede haber ninguna regulación pública, que solo los destinos y las decisiones individuales, el individualismo, es lo que tiene que promoverse, y que parte de esa lógica en la búsqueda individual de la felicidad. Y entonces a mí me parece muy interesante. Entonces, también, otra de las cosas que plantea Byung-Chul Han, que yo creo que es uno de los filósofos que ha trabajado más sobre el tema de estos temas de la felicidad, en el fondo, Byung-Chul Han plantea algo que es muy interesante. Dice que en esta sociedad post-neoliberal, en esta sociedad digital, cada ser humano es un empresario de sí mismo. Porque cada ser humano se tiene que producir permanentemente, se tiene que trabajar. El concepto de producirse 24 horas, 7 días a la semana, para crear su identidad en la red, porque estamos entrando en esta economía de la reputación, de la comparación. En esta búsqueda insaciable de este bienestar individualista, narcisista, que es la felicidad. Entonces, lo que estamos viviendo es una era de narcisismo, donde las personas finalmente se autopromueven, donde las personas se autoexplotan, donde las personas autoexplotan su propia libertad y autoexplotan sus emociones. Y hoy día las emociones son un producto de mercado, porque toda la estrategia digital apunta a la manipulación, al uso prereflexivo de las emociones para transformar o para producir modificaciones de conducta a las personas. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos que desalienarnos y dejar de representar y nosotros ser promotores de una trampa neoliberal. La felicidad del caballo de Troya es neoliberal. Muy distinto a hablar de dignidad. ¿Por qué en vez de felicidad no hablamos de solidaridad? ¿Por qué en vez de felicidad no hablamos de justicia?
¿Por qué en vez de solidaridad, de felicidad, no hablamos de dignidad? ¿Por qué la felicidad? Porque es un producto de consumo. Porque la mayor industria que hoy día existe en el planeta es para liberar dopamina para lograr pic de felicidad. Porque las personas cuando están en las redes sociales, cuando están en los videojuegos, justamente lo que tienen son pic de dopamina, son anestesiamiento de adicción a la dopamina, que es adicción a microestímulos, a micro pics de felicidad. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos que tratar de determinar justamente qué es lo que queremos ser, hacia dónde queremos ir y cuál es nuestro modelo de sociedad. Ahora, una sociedad eternamente feliz no es feliz, porque, claro, eso se llama el positivismo, tiene que haber negatividad. O sea, tú tienes que tener momentos de infelicidad, de dolor, porque si no somos capaces de percibir el dolor, si anestesiamos siempre el dolor, nunca nos vamos a dar cuenta que hay una sociedad que sufre. La búsqueda de la felicidad permanente es para anestesiar el dolor. Pero anestesiar el dolor es fundamental para la evolución. Si yo no tuviera sensibilidad y no me quemara con el fuego, me quemaría, destruiría mis células. Pero gracias a que tengo dolor, retiro la mano. El dolor es fundamental para el desarrollo de la sociedad, para la construcción de humanidad. Anestesiar el dolor al extremo de ser siempre feliz es la sociedad del gran hermano. Es un absurdo. No puede existir la felicidad como un valor permanente, porque anestesiar el dolor permanentemente es ser insensible al dolor, al sufrimiento ajeno, al sufrimiento propio, al sufrimiento del otro ser vivo. Vivamos el mundo feliz. Bueno, hay varios que han escrito sobre el mundo feliz, ¿no es cierto? Permanentemente feliz. Esta es la misma lógica que tendría la inmortalidad. Si fuéramos eternamente vivos, y si matáramos la muerte, eutanasiáramos la muerte, tal vez la vida sin muerte perdería el sentido de la vida, porque seríamos eternamente vivos. No habría diferencia entre vida y muerte, no seríamos capaces de valorar la vida. Cuidado que el dolor es importante para el sentir dolor, el sentir el apremio del dolor es fundamental para la sensibilidad del humano, para poder darse cuenta que hay cosas que no funcionan. Si la sociedad chilena no hubiera tenido dolor, no hubiera tenido estallido, y todo hubiera seguido igual. Podríamos habernos comprado ideología de la felicidad y haber anestesiado ese dolor y haber pensado que todo estaba bien y que las condiciones estructurales seguían o tenían que seguir siendo como eran y no haber cambiado nada. Y por lo tanto yo quiero reivindicar la negatividad, no la positividad, quiero reivindicar el dolor. Quiero reivindicar la posibilidad de sufrir, porque sin dolor y sin sufrimiento no nos vamos a dar cuenta que hay desigualdades, que hay injusticia, que hay indignidades. Y para mí la felicidad permanente es un manto, es un caballo de Troya para insensibilizarnos frente a la injusticia, frente a las desigualdades, frente a las inequidades estructurales que tiene una sociedad. Entonces, a mí me parece que este no es un tema menor y no sigamos nosotros haciendo apología de la felicidad. Bután, claro, pero también existe Silicon Valley. Es así. Yo quisiera poner en el mismo lugar, pongo a Silicon Valley, que es la cuna del post-neoliberalismo, en la ideología del post-neoliberalismo, que no quiere democracia, que quiere un mundo sin reglas, sin regulaciones. Claro, y van a obtenerlo, el mundo virtual que estamos construyendo, la ley de la selva, porque no tiene regulaciones. Y es el paraíso neoliberal, pero no porque sea el paraíso neoliberal del post-neoliberalismo, nosotros lo vamos a tomar como una bandera propia. Entonces, me parece que ahí tenemos que tener un momento de reflexión. Ahora, yo sé que esto no se hace con ninguna mala intención, pero es un tema conceptual que nosotros debiéramos trabajar en mayor profundidad. Yo reivindico la posibilidad del dolor, reivindico la posibilidad de que la existencia del sufrimiento, porque sin sufrimiento no nos daríamos cuenta y no seríamos sensibles a las desigualdades, a los abusos, y me niego a la posibilidad de ser eternamente felices, porque es un producto de consumo, a ser anestesiado por el modelo neoliberal y tener satisfactores de felicidad y de la industria de la felicidad, que es la mayor arma, el mayor poder que tiene el neoliberalismo y el caballo de Troya para el control y la dominación de las personas, para que no haya cambio en la sociedad. Entonces, yo en eso me planteo ahí como planteo. Ahora, me parece muy interesante, por eso les digo, nosotros hemos invitado al Congreso Futuro a Michael Sandel, lo recomiendo, porque tiene que ver la lógica de la tiranía al mérito. El libro se llama La tiranía al mérito por algo, justamente porque el mérito es uno de los instrumentos neoliberales más duros,
más eficiente. Eso, si usted se esfuerza, de usted depende, no importan las condiciones estructurales. Si usted le pega un codazo al de al lado, independiente de los niveles de injusticia que hay en una sociedad, si usted, se esfuerza, va a salir adelante. Y yo creo que lo otro es que la tecnología, la felicidad y el mérito buscan despolitizar a la sociedad, eliminar la decisión de los seres humanos, eliminar las necesidades de cambio estructural en la sociedad. Bueno, por eso me parece que son temas complejos, apasionantes. Me quedo hasta acá, yo sé que son temas polémicos, pero hay que discutirlo. Incluso hay una aplicación en la red que se llama Happy Gracia. La recomiendo porque te venden por 19 euros, tú puedes ser feliz. Tú puedes comprar la felicidad, es un producto de consumo. ¿Verdad? Y recomiendo, hay un libro que se llama Happy Gracia también, que hay una reflexión muy interesante de varios filósofos respecto al concepto neoliberal de la felicidad. Bueno, creo que es un tema evidentemente a discutir, pero apasionante. Muchas gracias, Guido. Ahora vamos a dar inicio a las preguntas. Yo les había escrito por chat que podían hacer las preguntas y hay personas que han comentado, pero ando con problemas de conexión. Entonces, Víctor, ¿me puedes ayudar ahí? No sé, a ver. Tú puedes ver el chat y ver las preguntas que se me borró, no las puedo encontrar. Hay una nomás que es para mí. Ah, ¿y qué dice? Dice, pregunta para la doctora Molina. Usted habló de salud mental en Chile. Según estudios, el 70% consume algún tipo de fármaco para dormir, depresión, etc. ¿Cómo se debería enfrentar este tema con urgencia? ¿Le puede contestar? Claro, voy a tratar. Gracias. Es un gran problema, o sea, el tema de salud mental en Chile es un problema que se arrastra hace muchos años, pero además ha tenido repuntes que tienen que ver con la crisis, con la catástrofe, ¿no es cierto?, sanitaria, económica, social que hemos vivido en los últimos años. Y que por supuesto se precipita, porque tal como había dicho yo, como repitió Guido y Víctor, o sea, la salud es un constructo social, por lo tanto, no basta que traigamos un montón de psiquiatras de otros países para que atiendan a este 70% de la población y por arte de magia van a dejar de tomar somníferos, relajantes, etcétera, porque el tema de los problemas de salud mental hoy día están absoluta y enteramente determinados por las condiciones de vida de las personas, de condiciones de trabajo, porque claro, perder el trabajo, como decía Víctor, se pierden las redes sociales, pero muchas personas no pierden el trabajo, pero tienen trabajos precarios, con maltrato, con sueldos miserables, pésimas condiciones laborales. Por otro lado, se demora 2 horas para llegar al trabajo y 2 horas para volver. Llega cuando, sobre todo las mujeres que son las más afectadas, ¿no es cierto?, llegan a su casa cansadas a cumplir el rol de cuidar, de limpiar, de alimentar, etc. Entonces, no hay, creo yo, una solución que pueda tener un efecto inmediato, pero sí en forma urgente, porque la urgencia sí existe, pero esa urgencia tiene que ver con poder identificar, que ya están identificados, pero en la línea de pensamiento, identificar cuál es la causa de los problemas para poder abordar fundamentalmente las causas de las causas, que son los determinantes sociales, los factores de riesgo, y eso fundamentalmente se trabaja en el nivel local, local donde vive la gente, donde se relacionan las personas, donde hacen su vida cotidiana. Por eso que es tan importante hoy día analizar las posibilidades de trabajar la promoción de la salud mental en los territorios. La psiquiatría comunitaria está hoy día en boga en todo el mundo. Entonces, obviamente que el tema de tener una ley de salud mental a mí me parece muy importante. No la conozco a fondo todavía, no, pero tampoco yo soy psiquiatra ni estoy todo el día trabajando en salud mental, pero sí creo que una ley
que permita, ¿no es cierto?, tener los recursos, darle prioridad a los problemas de salud mental, puede significar un cambio. Pero el único cambio realmente potente que podemos tener en términos de salud mental es avanzar hacia una sociedad más equitativa, donde las distintas inequidades se reduzcan, donde haya una esperanza. Yo creo que el peor factor, o sea, el factor más importante en las enfermedades de salud mental es la desesperanza. Creo que la desesperanza es lo más dañino que hay. También las falsas esperanzas, pero obviamente que en un Estado que no da esperanza a sus ciudadanos, o sea, las posibilidades de que se profundicen más los problemas de salud mental. Así es que la respuesta, si usted me lo pregunta, hay que cambiar las condiciones estructurales del país para reducir las causas fundamentales que producen los problemas de salud mental. Acuérdense que yo le dejé afuera la esquizofrenia y una serie de otras enfermedades que están, tienen alguna base que se desencadena con el medio ambiente, pero que tiene que ver con una predisposición individual. No es así todos los grandes problemas que tenemos de crisis de angustia, de pánico, insomnio, etcétera. Así es que, o sea, yo creo que lo más importante, y en ese sentido yo reconozco lo importante de lo que ha dicho Guido. Él es un gran estudioso y además va como 40 años adelante que la mayoría, entonces, porque trabaja en el futuro. Entonces, nosotros todavía estamos en el presente. Entonces, pero yo creo que si bien lo que él está diciendo es probable que así sea, sin embargo, nosotros en el país tenemos y estamos, por supuesto, controlados por los medios de comunicación y por todas las redes, pero también tenemos un nicho, ¿no es cierto?, de análisis, un nicho como políticos de poder apoyar las causas que conduzcan al menos a minimizar o mitigar el efecto que está teniendo, ¿no es cierto?, las redes y la digitalización y la inteligencia artificial y todos esos elementos. Así que lo primero, educación, derechos a tener una vida digna, y ahí podemos empezar a trabajar comunitariamente con las mujeres, con los niños, con los adolescentes, con los adultos mayores, para poder ir construyendo un entorno que le permita a las personas sentirse menos solas, sentirse que hay fenómenos que están pasando en otros lados y cómo en conjunto buscamos la solución. Así que no son pastillas, no son más consultas psiquiátricas, igual se requieren más. Igual se requieren tener terapeutas, se requiere tener diagnosticadores, pero la base es cómo logramos que la gente no construya una mala salud mental. Muchas gracias, Elia. Oye, ¿hay más preguntas? No, parece Como que no. todavía con Malo el chat. Claudia, a mí me gustaría, como estamos casi terminando, y para ¿Ya? ponerle un poquito de color a esta conversación, me gustaría terminar con una breve reflexión respecto a lo de Guido. ¿Ya? Mira, yo creo que Guido da un conjunto de elementos válidos, interesantes de considerar de lo que está pasando y lo que viene. Pero ello no tiene por qué significar que le regalemos la palabra felicidad al post-neoliberalismo tecnocrático, porque puede haber otras miradas de la felicidad. Así como cuando la democracia anda mal, no tenemos por qué regalar la democracia, tenemos que dar nuestra visión de una mejor democracia. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto central, Guido, de la conversación que hemos tenido antes, es que nosotros estamos vinculando bienestar con felicidad. Estado de bienestar, yo decía incluso llamarle distinto en este nuevo siglo, digamos, estado de buen vivir. Porque el estado de bienestar sí tiene que ver con el sistema económico, social y con la política. O sea, la única posibilidad de hacerlo es construirlo, es la alternativa a lo otro. O sea, el concepto Coca-Cola de la felicidad es cierto y es válido, pero puede haber otro. Si nosotros pensamos la felicidad no como una suma de momentos placenteros, sino como una vida plena y realizada de las personas, no tiene por qué depender la felicidad de un shock de dopamina.
Y todo lo contrario, la ciencia de la felicidad, que no creo que todo lo que se ha dicho ahí Ya estoy sea terminando. un artilugio de las grandes compañías. Yo creo que hay unas cosas interesantes. Y una de las más destacadas de cómo una persona es más feliz es la idea de que somos seres total y completamente sociales y que el sentido de comunidad, la familia, los amigos, ¿ya? Las experiencias compartidas, la colaboración con los otros es de las cuestiones que más satisfacción le produce a la gente y más felicidad. Y ahí tenemos un instrumento vital de un proyecto distinto. Entonces, está bien, yo no digo que no todo lo que dice Guido, yo creo que hay un modelo y hay un proyecto así, pero el nuestro, alternativo a ese, no tiene por qué pasar por regalar la felicidad, el concepto de la felicidad, que es un concepto que viene de Aristóteles y en la humanidad y que está en disputa. ¿Qué entendemos por felicidad? Y sí, insisto, que finalmente la felicidad es una experiencia de las personas y que lo que nosotros sí podemos movernos es cómo construimos las máximas condiciones de dignidad, de justicia y de bienestar para que las personas tengan más probabilidades, cómo construimos las condiciones sociales para que las personas tengan más probabilidades de ser feliz, cada uno a su manera, porque cada persona es un mundo desde el punto de vista que es lo que le permite ser feliz. Eso para dejar tirada la discusión, por lo menos, ¿no? Bueno, pero mira, si lo que pasa, Claudio, si lo que pasa es que las palabras construyen mundos, conceptos, ¿no? Y esa es la bandera neoliberal, si nosotros podemos usarla. Pero yo no quiero usarla, porque no me siento parte del modelo neoliberal y de su principal instrumento de batalla. ¿No? Y eso es una falsedad, porque además el mundo no camina a la felicidad, camina a la negatividad, a la infelicidad, al dolor. ¿No? De hecho, cuando tenemos una sociedad que el 40% de los seres humanos tienen niveles de angustia, cuando tenemos que una parte importante de los niños y niñas están medicados con Ritalin desde chiquititos, cuando tenemos que el 40% de las mujeres tienen disfunciones orgánicas y cerca del 30% de los hombres. Cuando vivimos en ese mundo, quiere decir que nos estamos metiendo el dedo en la boca. Nos han vendido un mundo. Pero no, porque si tú miras el malestar, la insatisfacción, la frustración gigante hoy día en el mundo es con el modelo neoliberal. No, esa es la frustración frente a la oferta falsa de felicidad que nos vendieron. Usted compita, pegue un codazo al lado, usted endeúdese, estudie, sea meritocrático, usted busque la felicidad y va a ser feliz. Mentira. Entonces, yo no soy partidario que nosotros confundamos los conceptos y confundamos las banderas, ¿no? Porque creo que hay un error estratégico. Esto es lo mismo cuando los candidatos del Partido Socialista francés iban a pedir recetas a Silicon Valley. No, ahí hay una renuncia, hay una capitulación, porque no es ni siquiera entender dónde están las bases y los fundamentos del post-neoliberalismo. No nos equivoquemos. Yo creo que hay que ser más riguroso conceptualmente. Entonces, yo lo que insisto es que en el modelo actual, en el escenario actual, cada concepto significa visiones de mundo y significa visiones ideológicas. Y la felicidad, el concepto de felicidad es uno de los principales caballos de batalla del neoliberalismo y del consumismo y del modelo donde la búsqueda de felicidad se transforma en lo más importante en las personas, lo que le da estatus, sentido a través de las cosas, y no la solidaridad, y no la equidad. Entonces, a mí me gustaría que en vez de felicidad fuera solidaridad, en vez de felicidad fuera justicia, en vez de felicidad fuera dignidad. Esas son nuestras banderas. Pero cuidado, no tomemos las banderas nosotros porque no seamos ingenuos. Nosotros no le damos a disputar sus banderas al neoliberalismo, no es al capitalismo. Eso es como, eso debiéramos haberlo aprendido hace cierto tiempo. Pero peleémosle con las banderas que sí le hacen daño. Solidaridad, justicia, dignidad, igualdad. Esas son nuestras banderas. No la expresión más dura del individualismo libertariano, porque no es lo mismo la visión libertariana que la libertad. Nosotros apelamos a la libertad, pero los libertarianos, que son esa visión siliconiana, que tiene las raíces en esta filósofa ruso-americana, se llama Ayn Rand, es que los libertarianos plantean que sus derechos individuales están por sobre el bien común, están por sobre los derechos de los demás,
están por sobre los derechos colectivos, que cada ser humano tiene derecho a hacer con su cuerpo y su vida lo que quiera. Yo no soy libertariano, jamás podría hablar de que la libertad no tiene límite alguno y que cada ser humano puede desplegar su libertad de manera infinita sin ningún tipo de frontera. Mentira. Porque para nosotros la libertad sí tiene una frontera, el individualismo sí tiene una frontera que es el bien común, ¿no? El individualismo no está, el egoísmo no está por sobre el bien común. Y además este concepto de felicidad y individualismo extremo produce un individuo narcisista que se preocupa solo de sí, que todo el día está preocupado de producirse a sí mismo, es empresario de sí mismo, y como es empresario de sí mismo, se termina la lucha de clase, no hay nosotros. No hay acción política, porque cuando cada persona es empresario de sí mismo, ya no necesita sindicato, no necesita porque se autoexplota. Bueno, es amo y patrón a la vez, o amo y servidor a la vez. Entonces se termina el nosotros y se termina la política. Entonces, yo lo que digo, cuidado, usemos los conceptos correctos nomás. Usemos aquellos conceptos que nos pertenecen cultural y valóricamente a nosotros. Pero felicidad es un concepto neoliberal individualista que promueve el narcisismo, que es el motor fundamental de la lógica consumista y que no tiene nada que ver con nosotros. No usemos ese concepto para hablar de emancipación. Hablemos, insisto, de igualdad, de derechos, de justicia, de dignidad, de solidaridad. Esos son nuestros conceptos. Sigamos la discusión. Sí, estamos empezándola. Oye, lo que pasa es que nosotros como Secretaría de la Felicidad del PPD apuntamos a que los derechos individuales y asegurar las condiciones básicas de la vida se debe hacer sobre la solidaridad y los principios morales sólidos. Eso no es la felicidad es individualista. Pónganle Secretaría del Neoliberalismo PPD. Ya, no seas pesado. No, pero cierto, pero ¿qué harías tú para que la gente de verdad sea feliz? Porque uno a veces es feliz con cosas como ver a los hijos. Eso entendamos, la propaganda, no hemos tragado toda la propaganda, no hemos tragado el anzuelo completo de la visión neoliberal. Nosotros seamos la comisión, la Secretaría de la Justicia, de la dignidad, de la solidaridad, de la igualdad, pero cuando le ponemos felicidad renunciamos nosotros mismos. Capitulamos. Nos vencieron, nos derrotaron. Nosotros los promovemos. Nosotros somos los que promovemos sus valores, sus conceptos. Es la derrota cultural y política. Es la derrota total. Estamos desarmados. Ella, ¿tú qué opinas de eso que está contando el Guido? Está silenciada. Llevado esto a la evolución, haciendo un análisis más completo, haciendo un análisis de todo lo que está pasando en el mundo, yo creo que desde el punto de vista del objetivo mundial, global, con respecto a cómo va a avanzar la sociedad, sí, yo creo que vamos avanzando cada vez más hacia un mundo individualista. Un mundo individualista que pone el concepto, por eso yo al principio cuando partí también hablé de la diferencia y traté de rescatar el nombre felicidad hacia una cosa más profunda que sentirse con bienestar. ¿Ah? Entonces, porque hay fenómenos bastante y bastantes teorías también de psicológicas que construyen el concepto de felicidad que no está mirado desde la perspectiva global como lo pone, porque Guido pone una perspectiva global y es cierto, o sea feliz, cambie el auto, sea feliz, yo también lo dije al principio, no, hay hartas muestras que señalan, ¿no es cierto?, que las cuotas de felicidad cada vez son menores con los bienes materiales. Al principio, a lo mejor si no tenéis que comer y tenéis comida, te sentís mejor. Ahora, ¿será sentirse feliz? Son muchas preguntas que hay que hacerse. Yo creo que lo que dice Guido es provocativo, ¿ah? Porque Guido es provocativo. Un provocador. ¿Ah? Ex senador, claro. Un provocador. No, pero yo también lo encuentro provocativo. No, espérate, no, pero yo creo que las personas provocativas que provocan discusión, reflexión, que te hacen dudar de tus propios
de tus propios conceptos. Es verdad lo que ustedes dicen, que sí, que a mí me basta tener mi familia, mis hijos sanos, pero eso puede darte una sensación de felicidad, pero cuando tú miras tu espacio en el país, cuando tú miras el futuro de tus hijos, si empiezas a mirar, vas a encontrar una serie de piedras que va a ser muy difícil de movilizar. Yo creo que la provocación de la discusión es siempre buena. ¿Ah? Es siempre sana y motiva a leer. Voy a buscar los libritos que recomendó el Guido porque yo no los he leído, y si es que la cámara me permite leer, y en ese sentido creo que yo me siento motivada a seguir avanzando en esta temática. Lo de cambiarle el nombre a la comisión, yo creo que de acuerdo a los objetivos que tiene, si el objetivo no es el mismo objetivo que se le adjudica a la etapa post-neoliberal global, no sé si tiene mucho sentido, pero a lo mejor habría que evaluar a lo mejor un nombre más integral, un nombre más... el nombre futuro de la menos Secretaría. individual. Pero lo importante es que nosotros, Guido, como secretaría, vamos a seguir trabajando por una felicidad, entre comillas, colectiva, no individual, porque tú hablas como una muy individual. Entonces nosotros de verdad... Pero él dice que eso es lo que buscan los otros, él no cree en eso. Él está diciendo que esa cosa individual es lo que se está trabajando, es lo que se está gestando, es lo que se está produciendo con las tecnologías digitales. Secretaría queremos trabajar en algo colectivo, no individual, Sí, no consumo, Claudia, no... pero Claudia, mira, es que es muy simple. Cuando yo hablo solidaridad, es un concepto colectivo, ¿no es cierto? Sí. Por sí mismo, pero cuando felicidad es un concepto individual. Usted sea feliz a pesar de las condiciones estructurales que lo rodean. Ese es el punto. Sálvese a sí mismo, sea feliz. Pero, no importa que al lado se esté cayendo el mundo. El concepto, pero podemos decir que podemos dar nuestro concepto chileno. Porque también puede ser usted sea feliz cambiando el mundo. Oye, yo a propósito recomiendo otro libro, Richard Layard, que plantea la idea de la felicidad en base a los avances de la ciencia de la felicidad como un objetivo de bien común, de política pública, de felicidad colectiva, Claro, eso son no individualista egoísta. Es que eso se llama la psicología positivista, que es como el sustrato ideológico del post-neoliberalismo de derecha. Entonces, por eso digo que ¿a quién queremos leer? Si podemos leer a los ideólogos, tú podés leer a Peter Thiel, que escribió de 0 a 1, que es el que dice que no tiene que haber democracia, no tiene que haber gobierno. Pero no sé, Richard Layard es un socialdemócrata avanzado. Son positivistas, son psicología positivista que en el fondo toda negatividad es eliminada, todo sentimiento de dolor, de sufrimiento. Y yo lo que digo, cuidado cuando tú eliminas el sufrimiento, eliminas el dolor, en el fondo eres insensible a la desigualdad, a los desajustes estructurales, a los abusos de poder, porque todo lo transforma en un anestesiamiento permanente. Bueno, sí, pero el sufrimiento no vas a poder suprimirlo nunca, porque está en la esencia del ser humano. Entonces, pero bueno, iniciamos una discusión, pues esa es la idea. Para ser feliz, la sociedad paliativa tecnológica, cuando eres infeliz, te tomáis un fármaco y dejáis de ser infeliz. Pues te tomáis pero esa es la sociedad que está en crisis. Nada. Es la sociedad que está en crisis en este momento, Buguío. O sea, ha sido un fracaso. Los 50 años de neoliberalismo extremo tienen un malestar completo en todo el mundo. Me tengo que retirar. Sé feliz. Toma un antidepresivo. Oye, chicos, no cambien nada, tómense un antidepresivo y sean felices. Y dejen ya, no seas pesado. Más barato. Chao. Chao. Oye, muchas gracias a todos por comisión de SAPE, si se pueda. Chao, cuídense, muchas gracias. Comisión de Bienestar. Vía sana y sé feliz.